Gracias, Hans. Padre Diego, como le decía ahora, pues nos complace tenerlo aquí en nuestra rectoría, un minuto virtual, y aquí en este edificio, en la sede Padre Arturo Echeverry. Nos complace muchísimo. También al Padre Gregorio, por supuesto Margarita, y a Ruby por conformar este panel, que nos trae un tema muy interesante y muy importante, que siempre tenemos que recordar, y es ¿a qué nos invitaría el Padre Rafael García Herreros hoy, de acuerdo a nuestro rol en el Minuto de Dios? Y yo creo que es un tema muy interesante, es un tema que conversamos con el Padre Fidel, con la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espirituales, y yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer día a día. ¿A qué nos invita el Padre Rafael García Herreros? ¿Y será que estamos cumpliendo ese rol en el Minuto de Dios? Pues nos complace mucho tener este panel de experiencia, de conocimiento de la vida y obra del Padre Rafael García Herreros. Pues el Padre Diego es realmente quien ha escrito toda la biografía y toda la vida del Padre Rafael García Herreros. Quien lo conocemos desde hace muchos años, pues sabemos del cariño, del respeto y de todo lo que vivió el Padre Diego Jaramillo con el Padre Rafael García Herreros, y todo lo que ha construido, lo que construyó con él y lo que siguió construyendo. Al Padre Gregorio, muchas gracias. A Ruby, que también la conozco hace muchos años, y a Margarita, por supuesto, que hace parte de lo que es la obra El Minuto de Dios, y a todos los que hoy nos acompañan aquí en nuestra capilla, y por supuesto a los que están conectados vía Teams, vía virtual. Muchas gracias, Hans, por hacer la moderación, y un saludo especial al Padre Fidel en la distancia por organizar este momento y este encuentro. Para todos muchas bendiciones, y ojalá que este momento nos cuestione y nos sirva en ese proceso de aprendizaje en lo que es la identidad misional del Minuto de Dios. Muchas gracias. Gracias, Hans. Bueno, para dar comienzo al conversatorio, tenemos primero la intervención de Margarita, un saludo también y unas palabras de nuestra directora encargada, Centro Rafael García Herreros. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar en este conversatorio tan importante para todos nosotros. El Centro Rafael García Herreros busca contribuir ante todo al pensamiento social de la Iglesia y del Padre Rafael García Herreros, en la formación de conciencia personal, social, humana, que contribuya a un mundo justo, equitativo, equilibrado y en paz, toda la luz del Evangelio, de la investigación, los procesos de enseñanza-aprendizaje y todo lo que hacemos desde nuestro Centro Rafael García Herreros, que busca un auténtico desarrollo humano, social, integral, que sea ambientalmente sustentable en nuestra sociedad general y de manera especial en las entidades que integran el Minuto de Dios. De aquí que su legado sea la obra Minuto de Dios, su pensamiento social, su vida ejemplar, su profesión de fe, su compromiso con el Evangelio, la causa de beatificación por la cual transitamos actualmente. Todo ello está vigente. El pensamiento social a partir de las ideas del Padre sobre la justicia social, la responsabilidad, la equidad, la paz y la solidaridad es el compromiso que tenemos con las personas, con las comunidades en alto grado de vulnerabilidad. Es el legado el que persiste, este legado persiste a través de la comunicación. El Padre fue un precursor en el uso de la radio, de la televisión, de la transmisión de mensajes de evangelización, de educación, de cultura en el ámbito social, con proyectos, programas, propuestas de tipo disruptivo desde la comunicación cristiana. El Minuto de Dios y toda su obra continúa su labor en el desarrollo integral sostenible de personas, de comunidades, de territorios, buscando disminuir la pobreza, fomentar la educación, la vivienda digna. Con ello inició todo el Padre Rafael a través de estos barrios construidos por el Minuto de Dios. Y por supuesto las instituciones fundadas por el Padre García Herreros, como jardines infantiles, colegios y nuestra universidad, Uniminuto, institución de educación superior que busca honrar ese legado del Padre, ofreciendo una educación de alta calidad, comprometida con la justicia social, para la formación integral, la innovación educativa y el desarrollo de la región.
El legado del padre García Herreros sigue actual, sigue vigente tanto en Colombia como en el mundo, y es a través de esa obra social, de su pensamiento y como una figura pública desde la causa de beatificación. Pero cuando pensamos en cosas diferentes, por ejemplo, desde las carencias de las personas, y recordamos, por ejemplo, a Abraham Maslow, ese psicólogo social que nos hablaba de la pirámide de necesidades de Maslow, pensamos también en el padre Rafael, que él también representaba las necesidades de las personas desde lo básico, la seguridad, lo social, la autoestima y la realización. Por eso buscaba imprimir sus proyectos de acuerdo con las necesidades de supervivencia, las necesidades de alimentación, de una vivienda digna. Estas debían ser satisfechas y nos permitían mantener esa salud mental y esa salud física de la que tanto hablamos en este momento. Las necesidades de seguridad, las necesidades de protección, de amor, de pertenencia a una comunidad, las necesidades de interacción y conexión con el otro, las necesidades de autoestima, de respeto por parte de los demás. Y finalmente, Maslow también nos habla de las necesidades de realización personal, de crecimiento. Todo esto lo hace el Minuto de Dios. Actualmente hay un tema muy revelador, es el tema de la felicidad. Lo trabaja, por ejemplo, la Universidad de Harvard con unos cursos gigantes que construye y que siempre están copados pues de personas interesadas en saber cómo ser felices, cómo lograr esa felicidad. Y estudios científicos ratifican que el asunto de la felicidad es clave para la vida, clave porque nos permite tener vínculos fuertes, nos hace personas más sanas mental y físicamente, más felices. Son cursos relevantes en lo que es la academia, la universidad. De hecho, ese será el tema de nuestro 5º Simposio Internacional de Cátedra Minuto de Dios, la felicidad para los jóvenes, para los adultos jóvenes de nuestra universidad. De esto también nos habla Andrés Oppenheimer en su libro Cómo salir del pozo. Trata sobre las escuelas de la felicidad, las que él visitó en la India. Habla de un tema que se llama los recetadores sociales, que entrevistó en Reino Unido, los grupos voluntarios con los que habló en Dinamarca y en Finlandia, en los Países Bajos, y por qué no del trabajo comunitario que ellos realizan. Finalmente y en síntesis, la felicidad es un asunto clave en el trabajo para todos nosotros, para los colaboradores de Uniminuto. Nos dicen los grandes estudiosos que habría que encontrar significado en esa felicidad, en lo que hacemos, en lo que construimos, en las relaciones positivas que establecemos con el otro, con nuestros compañeros, donde debemos mantener un equilibrio, un sano equilibrio entre el oficio y la vida personal, practicar la gratitud, la misericordia con el otro, el reconocimiento y buscar oportunidades de crecimiento. Y en esa parte la vida del padre Rafael García Herreros dejó su gran legado vigente. Nos invita, de acuerdo con los objetivos del Minuto de Dios, a estimular a las personas, a las comunidades, para que sean conscientes de su propio desarrollo, para que detrás de esa dignidad de ser humano y de la persona busquen sus derechos, reconozcan esas realidades sociales, políticas y económicas que todos vivimos, participemos activa y solidariamente para superarnos, crecer, desarrollarnos. Finalmente, como embajadores debemos comprometernos con ese desarrollo integral de las personas, de las familias, de las comunidades y en general de la sociedad. Es el valor agregado que debemos generar a nuestra actividad laboral en el día a día. Muchas gracias. Ahora, para comenzar el conversatorio, el padre Nelson Torifio va a dirigir una oración. Bien, para dar inicio a este gran conversatorio, quisiera recordar un poquito en este mes de mayo, como el padre Rafael García Herreros también nos invita a hacer un momento de silencio. Por eso la oración es un momento de silencio, porque dice el padre Rafael García Herreros que precisamente el secreto mayor que tiene la Santísima Virgen María en su camino de santidad, el secreto mayor que tiene la Santísima Virgen María para engendrar a Jesucristo en sus divinas entrañas fue esa palabra: hágase en mí según tu voluntad. Y esa oración es una oración de silencio. Por eso los invito para que en silencio agradezcamos hoy a María Auxilio de los cristianos, que también recuerda a la Iglesia Universal, todo aquello que de ella recibimos como madre,
Le entregamos también a la vida de Padre Diego, todo su trasegar, todos sus años, toda su experiencia, todo su legado también. Y desde ahí toda esa fuente inspiracional que nos lleve a hacer de este conversatorio un conversatorio que también deje sobre nosotros esa huella identitaria. Y los invito para que junto con Juan Eudes permitamos que todas las palpitaciones también de nuestro corazón, todos los sentimientos que de él procedan, estén dirigidos siempre a Jesús y siempre relacionados con él. Supliquémosle a ese amantísimo corazón el amor para amarle, para corresponderle, el rechazo a todo aquello que se contrapone a la alegría para gozarnos de sus glorias, para gozarnos de sus grandezas. Pidámosle perdón por las veces que nuestro corazón se ha dejado llevar muchas veces de todos los sentimientos del mundo y supliquémosle para que en nuestro diario vivir, en nuestra institución de educación superior y en toda la obra Minuto de Dios, sea el impulso de su amantísimo corazón el que nos lleve cada día a servir con ánimo decidido y con un corazón grande. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros, nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Muchas gracias, Padre Nelson. Entonces vamos a dar comienzo al conversatorio, a los ponentes, a los panelistas. En primer término tenemos a Margarita Osorio. Ella es asociada eudista vinculada al Minuto de Dios por Opción de Vida desde 1986, asistente del Padre Diego Jaramillo, comunicadora social, periodista de Uniminuto, magíster en educación de Uniminuto y el Tecnológico de Monterrey de México, con diversos estudios en Biblia, evangelización y espiritualidad. Actualmente ya pensionada, es voluntaria en la presidencia del Minuto de Dios y colaboradora en el Centro de Estudios García Herrerianos de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Le damos la palabra a Margarita Osorio. Muchas gracias, Hans. Un saludo cordial a Padre Diego, Ruby, José Gregorio, Padre José Gregorio, a todos ustedes que nos acompañan en esta sala y a quienes nos acompañan virtualmente. Realmente mi vinculación al Minuto de Dios me llevó a pensar de qué les hablaría hoy por invitación que me hizo el Padre Hermes Flores, y encontré una palabra muy interesante del Padre Diego en el libro Rafael García Herreros, Una vida en una obra, en que dice que al final, en el último año de la vida del Padre Rafael García Herreros, 7 leyes marcaron sus actividades. Y quisiera citar de esas 7, 3. La primera es que el Minuto de Dios es una oficina para el amor, para el perdón y para la reconciliación. La segunda es que todo hombre tiene derecho a hacer el bien, aunque haya sido un pecador. Y la tercera, el Minuto de Dios debe inclinarse al perdón, debe dar una nota de misericordia en todos sus aspectos. Esas leyes que el Padre Diego resalta me llevaron a pensar que no me iba a enfocar en todas, ni en las 3, sino simplemente en la primera parte de la primera, en el amor. Porque el Padre García Herreros toda su vida quería comunicar amor. Yo me siento una persona bendecida porque trabajar al lado del Padre Diego es estarme formando permanentemente. El Minuto de Dios y más al lado de él es una escuela de vida. Entonces, aparte de cualquier estudio académico y profesional,
el día a día, el trabajo cotidiano con el Padre Diego ha sido una gran escuela. Y dentro de ese trabajo, una parte muy bonita y muy importante fue todo lo que hizo el Padre Diego por clasificar todos los escritos, los minutos de Dios y las enseñanzas del Padre Rafael García Herreros y publicar las obras completas. Y en esas obras completas del siervo de Dios Rafael García Herreros, después de Dios, de lo que más se habla es del amor, y desprendido del amor, de la solidaridad. Entonces, rastrear el tema del amor en la vida y en la obra del Padre García Herreros es un filón al cual quiero invitarlos, y esa es mi propuesta para ustedes hoy. El Padre García Herreros, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron y que fue publicada cuando se recopilaron muchas entrevistas con ocasión de la muerte del Padre García Herreros, dijo: el llamado del Señor se hizo presente en mi vida a través de una mezcla de estudios, meditaciones, bueno, y dice: de repente sentí la necesidad de ubicarme en la línea del amor y el servicio a Dios, un compromiso que me ha acompañado toda la vida. Entonces, hay un propósito de parte del Padre Rafael por un llamado de Dios a ubicarse en la línea del amor y del servicio. También en alguna otra entrevista en que le preguntaron sobre la vocación, dice: me sentí llamado a disfrutar de un amor especial. Y cuenta cómo sucedió su acercamiento a Dios y su acercamiento a la comunidad eudista. Y dice cómo en la cotidianidad empezó a beber esa espiritualidad, y dice: fue un llamado sencillo pero profundo, un llamado exigente pero posible, un llamado serio pero alegre. ¡Qué responsabilidad! Empecé a ser eudista sin saberlo. Quise investigar, quise dar razón de mis actos, quise descubrir en los que me rodeaban la fuente a donde iban a beber. Yo me imagino que muchos de ustedes han ido al Museo Rafael García Herreros, y en el museo a la entrada hay un cuadro de Rafael García Herreros indígena, y en la mano lo que tiene es un corazón. Porque San Juan Eudes fue declarado beato y luego canonizado como Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y decía: el corazón de Jesús es el mejor símbolo del amor de Dios. Y el Padre García Herreros dice: en esos días estaba Jesucristo, como lo hace siempre, intensamente trabajando en mi corazón. Es una frase que me parece no tanto de una poesía, sino de una experiencia espiritual supremamente fuerte. Jesucristo trabajando siempre en mi corazón. Y luego de ahondar en la idea, dice: descubrí que alguien muy cercano me entregaba el corazón de Jesús. Descubrí que ese corazón estaba lleno del amor de María, Padre Nelson, nuestra Madre. Descubrí a San Juan Eudes. En su testamento, San Juan Eudes dice a los eudistas: yo recibí el corazón de Jesús y se los dejo como herencia. Es decir, todo eudista y todos nosotros por participación podemos recibir por herencia, como el Padre García Herreros lo dice aquí, el corazón de Jesús. ¿Y qué es el corazón de Jesús? Sino el amor de Dios que iluminaba todas las experiencias del Padre García Herreros, y se va entendiendo por qué de ser un sacerdote, formador de sacerdotes, se va resbalando muy levemente a ser un sacerdote comprometido en la dignificación de personas, en el servicio a las personas, en comunicarles el amor de Dios. Guillermo Valencia, un joven, que ya no es joven por supuesto, de aquí del barrio Minuto de Dios, que se formó a la sombra del Padre García Herreros, que es artista católico, contaba que 1000 veces en el día, en la semana, en el mes, acompañaba al Padre García Herreros mientras, caminando por la Plaza de Banderas,
rezaba el Rosario de Amor de Jesús, que es una oración compuesta por San Juan Eudes, para responder a las 3 preguntas de Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? San Juan Eudes dice, te amo, amantísimo Jesús, te amo, bondad infinita, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y quiero amarte más y más. Y Guillermo Valencia cuenta que era una oración permanente del siervo de Dios Rafael García Herreros, y ese es otro hecho que está también en las páginas de Una vida y una obra. En ese contexto de los últimos años de vida del padre Rafael García Herreros, comprometido en el servicio a Colombia, comunicando el amor, es cuando yo vine a servir en el Minuto de Dios. Y de esa época es esta frase, este párrafo del padre García Herreros, que les quisiera dejar también hoy como motivación y como legado del padre García Herreros. El propósito último del Minuto de Dios, de sus distintos esfuerzos, de su emisión por televisión, de su emisora, de la universidad, de su revista Fuego, que se edita mensualmente, de la construcción de casas y escuelas, es llenar a Bogotá y a Colombia de la fuerza del Espíritu Santo para poder amar a Dios, para poder amar al prójimo. El prójimo es el que necesita de nosotros. Si ustedes se fijan, inmediatamente conecta amor a Dios y amor al hombre. El padre Diego, en la homilía del funeral del padre Rafael García Herreros, tomó la frase que estaba en el templo y que expresó como la síntesis de la vida del padre Rafael: amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Y el padre Diego también, cuando se creó el Museo Rafael García Herreros, en una de las paredes del museo puso un Minuto de Dios de muy temprana época del padre García Herreros, en que dice que alguien se quejó a la televisión porque el padre García Herreros presentaba familias pobres. Y en ese Minuto de Dios el padre Rafael dice, evidente, ellos no vienen disfrazados para bailar ni para actuar, son hermanos nuestros colombianos que viven en los arrabales de Bogotá, que ustedes no conocen, donde se mete el agua cuando llueve, donde duermen en el piso. Y termina diciendo, sin embargo, son nuestros hermanos, son hijos de Dios. Hay un hilo de coherencia entre esa vocación inicial del padre García Herreros al amor y su vida sacerdotal hasta el final de sus días. En el libro, Una vida y una obra, le estoy haciendo publicidad porque en realidad vale la pena. En la última etapa de la vida del padre, el padre Diego cuenta que una enfermera atendió al padre García Herreros en la clínica del Country y le preguntó si se le ofrecía algo, y el padre se volteó y le dijo, sí, dígame, ¿usted ama a Jesucristo? Esa fue la pregunta del padre Rafael en su lecho de enfermo en la clínica del Country a la enfermera que lo atendía. Y esa es la pregunta que el padre García Herreros le hizo a los seudistas en un texto muy bello que se llama Preguntas a las tumbas o Diálogo con los muertos. Dice que había ido al camposanto de los seudistas que hay en el seminario Valmaría en Usaquén y pasó por las tumbas de grandes seudistas franceses que llegaron a Colombia y América Latina y entregaron su vida aquí, y muchos colombianos que lo siguieron. Y frente a cada tumba decía, fulanito, ¿amaste a Jesucristo? Sutanito, ¿amaste a Jesucristo? Y se acerca a la tumba de Juan Abad y dice, el sonriente, y le dije a Juan Abad, supongo que se pronuncia así, perdón por mi francés, tú amaste a Jesucristo, no le pregunté nada, porque él me lo había descubierto desde los blancos claustros de Pamplona, es decir, desde el bachillerato.
ese sacerdote budista le había enseñado a Jesucristo. Y ese es su diálogo, y va destacando tú, el profesor, filósofo, con tus grandes tesis, o tú el poeta que hacías tales cosas, ¿amaste a Jesucristo? Y termina esa página diciendo: me retiré del camposanto de Valmaría con ganas de sollozar, con unas ganas implacables de amar a Cristo, mientras dura el breve tiempo del hombre, porque todo lo demás es soledad, todo lo demás se pierde en la lejanía. Y luego mira al presente y dice: y ustedes, mis hermanos, ustedes los que están vivos, si aman plenamente a Jesucristo. Es decir, hay una inquietud permanente del padre Rafael García Herreros, nos compartía eso. Yo quisiera invitarlos a que en el boletín El Mensajero, cuyo editorial está compilado en palabras del pastor, rastreen cómo el padre iba construyendo esta comunidad en el amor de Dios. Y también en los banquetes del millón, desde el primero en que dice: quiero hacer el escándalo del bien, el escándalo del amor, hasta el último. Y les quiero, bueno, hay páginas maravillosas, les recomiendo el libro del banquete del millón, la advocación al hombre y muchos otros. Hay un banquete específico sobre la esperanza, hay otro banquete específico sobre el amor, y en el último banquete que él presidió en 1991, cuando estaba todavía con vigor, pero ya cansado por los últimos años de su trabajo, liberando secuestrados y en todo el tema de Pablo Escobar y las negociaciones, dice: no les quiero hablar de lo que estamos haciendo, no les quiero hablar a los guerrilleros, aunque quisiera que estuvieran aquí sentados, les voy a hablar del amor de Dios. Y empieza a hablar del amor de Dios y dice: y si hay amor de Dios, las alcaldías funcionan, los colegios funcionan, hay educación para todos, hay vivienda para todos. Y dice: déjenme decirles a ustedes esta palabra cristiana: amemos a Dios. Y termina diciendo: si les preguntan ¿de qué les hablé? ¿De qué les habló este cura hoy? Digan que les hablé del amor de Dios. Ese es el mensaje que yo quería compartirles. El padre Rafael García Herreros invitándonos al amor a Dios, que se traduce en el amor al silencio. Para mí ese discurso, que es el último de los discursos del padre Rafael en Banquetes del Millón, de alguna forma es su testamento, y su testamento une las dos alas del minuto de Dios: el amor y el servicio, el amor a Dios y el amor a los hombres. Y es la propuesta que les quiero dejar en este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Entonces continuamos ahora con la intervención de Ruby Traslaviña. Ruby es trabajadora social, es vinculada laboralmente desde 1990 a la corporación organización El Minuto de Dios, comprometida en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos comunitarios y programas sociales en favor de familias desplazadas, población víctima de la violencia, comunidades damnificadas por desastres naturales, familias en situación de pobreza y vulnerabilidad económica y social, participación en la definición de modelos de construcción de comunidades y estrategias de intervención con población víctima de la violencia, programas de primera infancia y adolescencia, recientemente pensionada. Su último cargo fue directora de Asuntos Sociales en la corporación El Minuto de Dios. Vamos entonces a escuchar a Ruby. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a través del padre Fidel Oñoro, doctor Javier, por esta oportunidad de permitirme venir a compartir lo que ha sido mi vida. Soy trabajadora social de formación, llegué al Minuto de Dios, como bien lo decía Hans, hace ya unos buenos años. Y bueno, ¿quién fue mi profesor? ¿Quién me enseñó a traducir todos esos conceptos de los que venía de una universidad
a la realidad, el padre Rafael García Herreros. Aprendí con el padre Rafael García Herreros a hacer las primeras visitas domiciliarias de mi vida de trabajadora social, las hice con el padre Rafael García Herreros. Cuando me pidieron aportar en este espacio en el que el doctor Arango nos ha venido insistiendo, en la frase de qué podemos hoy en nuestro rol aportar de toda esa sabiduría que nos enseñó el padre, yo traduzco mi experiencia de todos estos años en que el padre me enseñó y nos enseñó en la experiencia de construir comunidades, formar familias alegres, honradas y fraternas. Ese era como un eslogan del padre, así como el que hay de que nadie se quede sin servir. Siempre el padre a todos los equipos sociales de la corporación y que trabajábamos en las comunidades nos decían su papel es formar familias alegres, honradas y fraternas. Y en ese sentido creo que fue ese compromiso del padre Rafael García Herreros, y ya no lo expresaba Margarita, ese gran amor por los pobres. Muchas veces en mi estancia con el padre logré ver cuántas veces dejó su plato de almuerzo, unas 11, unas medias 9, por compartirla con una familia o una persona necesitada. Que esos valores transmitidos por el padre Rafael García Herreros, yo creo que nos fueron permitiendo, pues fui siempre funcionaria de la corporación Organización Minuto de Dios, y yo creo que fue ese legado el que él nos fue dando a conocer a todos estos equipos profesionales, y diría yo, el padre García Herreros fue nuestro hacedor y nuestro formador. ¿En qué instancias? En todo lo que tenía que ver con el desarrollo y la transformación de las necesidades sociales. Realmente era impactante cómo la pobreza agobiaba al padre Diego, al padre, perdóneme, García Herreros, seguido pues por nuestro padre Diego, que ha sido pues nuestro propulsor de todos los valores, de todo lo que hemos venido desarrollando. Pero básicamente yo centraba el tema en unos valores que hoy son vigentes, lo decía Margarita. Uno lee las historias y los invito también a que cada uno se regale la colección de los libros que ha venido editando el padre, tal vez ya van como 20, 30 y tantos, pero en verdad que es un tema de una vigencia actual. Son problemas sociales que todavía están en nuestro país y que a pesar de que se ha hecho tantos abordajes en metodologías, la investigación, la universidad, son problemas que permanecen. Pero en ese sentido, ¿qué nos enseñó el padre Rafael a este equipo? No solo profesionales, humanos. Teníamos unos equipos tradicionales de voluntarios increíbles donde nos enseñó el don del servicio, y era el servicio sin preocupación del horario, sin preocupación de los salarios, sin preocupación del diario vivir que hoy a veces nos quita todo el tiempo, y esa invitación que el padre Diego nos ha venido haciendo, y nos lo decía hace 8 días en la Eucaristía celebrando pues sus años de vida, decía, qué rico que toda la gente que hoy llegue al minuto de Dios se sienta feliz de pasar por cualquiera de las entidades del minuto. Tal vez no le resolvamos el problema, pero fuimos escuchados y fuimos oídos y dimos al menos una palabra de aliento. Aprendimos también del padre unas frases que yo quise traerlas a este conversatorio, porque son frases vigentes y que deben quedar en el corazón y en el accionar de cada uno, y más en este entorno en el que estamos hoy, de la Universidad Minuto de Dios. La universidad tiene un papel tan fundamental en ser hacedores. Ya no está el padre García Herreros, pero digo, son hacedores de profesionales que quieran transformar estas realidades sociales. Y esta frase que nos decía él, el Minuto de Dios no solo pega ladrillos, fue mi primera experiencia acá, llegar a una comunidad en el sur de Bogotá a hacer viviendas en alianza con la alcaldía, con entidades y con personas como era don Arturo Calle, a hacer unas viviendas para personas que habían perdido vidas, que habían perdido todo por inundaciones del río Tunjuelito. Y él nos decía, las personas podemos
hacer, de pronto hay otras constructoras que hacen mejor las construcciones, pero pulir las piedras vivas, que es el corazón del hombre, eso era muy difícil y esa era la invitación que el padre nos hacía a todos los equipos sociales, a todos los equipos, pues porque no solamente éramos los profesionales sociales, los técnicos, era todo un equipo interdisciplinario y con una ganancia muy grande. Nuestros primeros, que en ese momento sí eran seminaristas, no candidatos, hacían todo ese acompañamiento espiritual con respeto pues, de los credos religiosos. El padre nos invitaba frecuentemente a servir a las personas y comunidades vulnerables, estimulando la participación de ellos mismos en sus procesos de desarrollo integral. Realmente no haríamos nada y yo los invitaría a que conozcan el modelo de construcción de comunidades, que es el que resume todo este accionar del padre Rafael García Herreros, cómo nosotros estamos obligados, profesionales, personas que trabajemos con comunidades, a dejar capacidad instalada. Mientras no dejemos tejido social construido y capacidad instalada en las comunidades, podemos gastar la cantidad de dinero que sea, podemos hacer los proyectos interesantes que sean, pero no quedará más como un agradecimiento que pasó el minuto de Dios, pero no dejamos esas comunidades fortalecidas para que sigan sus procesos. Esta parte me encanta porque el padre nos hacía los encuentros que teníamos en Chalón, donde se traía a todos los equipos nacionales. Acá el doctor Javier Arango en ese momento trabajaba con nosotros en Corporación Minuto de Dios y él nos decía, quiero profesionales y equipo de trabajadores éticos, transparentes y ejercitarnos en el amor a Dios. Frecuentemente eso era. El trabajar con los hombres nos permitía amar a Dios. No podemos pasar toda la vida sin nunca hacer un acto de amor a Dios traducido en el servicio al prójimo. Creemos que ahí estaba la invitación y lo que es frecuente y debemos hacerlo. Nos enseñaba también el tema de ser absolutamente honrados. Y honrados, lo decía la frase anterior, no solamente honrados en el tratar de coger cosas del dinero, era honrados en todo el sentido de la palabra, personas comprometidas en nuestro trabajo. Dejarse penetrar por el sentimiento de la fraternidad humana, da una cosecha de alegría interior, de paz y de satisfacción, el saber que estamos haciendo algo bello y difícil en la vida. Pues era esa motivación que teníamos todos los equipos frente a todas estas tragedias nacionales. Habían muchas tragedias, en esa época hubo muchas tragedias nacionales, pero decíamos, bueno, era como una oportunidad que Dios nos daba de poder servir y de estar con las personas más necesitadas. El modelo de construcción, yo digo, ¿qué aprendimos y qué continúa hoy? Continúa un modelo de construcción de comunidades que está una estrategia muy interesante que vale la pena. Yo he dicho en trabajo social, siempre digo, hay que enseñarles a los trabajadores sociales de qué es construir de comunidad, qué es conformar tejido social, qué es amar al pobre, que es amar al adulto mayor. Me parece que son apuestas interesantes que la sociedad y los problemas actuales nos llevan a eso para que logremos una transformación social. Bueno, y yo no podría desconocer, porque pues al padre lo tuvimos un tiempo, pero nuestra obra, ¿con quién continuó? Pues con nuestro padre Diego. Yo creo que ha sido la parte de mi vida, ha sido acompañando siempre todos estos procesos sociales, las comunidades, las personas, siempre pues de la mano y de la directriz del padre Diego, queriendo llegar a estos resultados. Y yo creo que el minuto de Dios, y bueno, la corporación, pero yo no hablo de entidades, sino el minuto de Dios, ha logrado en estos momentos impactar frente a una serie de problemáticas, logrando estos resultados. Y creería que si la universidad pone su fuerza en formar este tipo de profesionales, Colombia tendrá unas mejores posibilidades de solucionar tantos problemas sociales y la gente, y el minuto de Dios será esa oportunidad y esa esperanza para que el que llega cada día venga aquí, que puede que no le resolvamos el problema, pero fueron escuchados y dimos un momento de amor para poder tener una nueva proyección en la vida. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ruby, por tu intervención, que pudiéramos decir es testimonial, porque
Ella vivió todo eso, primero con el padre Rafael y en este tiempo último con el padre Diego, de una manera muy activa con los equipos de trabajo social. Vamos ahora a escuchar al padre José Gregorio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la sede de Bogotá. El padre José Gregorio Rodríguez es eudista, es doctorando en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Teología Espiritual y psicólogo de la Universidad Católica de Honduras, teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en Filosofía de Uniminuto. Ha sido formador y rector en seminarios en Honduras, Ecuador y Colombia. Y yo le añadiría, fue alumno del padre Rafael García Herreros. Alumno no, pero sí compartí con él. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Voy a compartir con ustedes a partir de la tesis doctoral, cómo inicia este ejercicio. Cuando regresé a Colombia, después de estar en el Ecuador, el padre Diego, cuando asumí la dirección de CJM Virtual, que es hoy día la Unidad Espiritualidad Budista y el Centro Fuego Nuevo, y bueno, varias cositas que se fueron juntando, él insistía en quiénes nos íbamos a formar en el pensamiento del padre Rafael García Herreros, y ahí inició. Ya estaba terminando yo la escritura de la tesis de la maestría en Teología Espiritual, que se había pospuesto, es en Juan Eudes, y continuando la misma línea de investigación itinerario en la vida cristiana, o para vivir cristianamente, me orienté en dos categorías en el pensamiento del padre Rafael: experiencia mística y solidaridad. ¿Por qué elegí este tema? Porque hasta ahora todas las investigaciones que se han hecho en torno al padre García Herreros han tenido un énfasis social, pero la dimensión espiritual no había en una tesis doctoral. Así las cosas, elegí esta línea de investigación, dos categorías, un trabajo correlacional entre experiencia mística y solidaridad. Entonces, describir la correlación me va a permitir leer para no falsear lo que ya escribí, que es parte del capítulo 5 de la tesis como resultado de la investigación. Significa exponer la formulación de la mística apostólica. Entonces explico un poquito. Sigo a un autor que se llama Charles André Bernard, es un jesuita, que plantea dentro de su desarrollo del fenómeno, la fenomenología de la mística, la tipología, plantea tres: la mística de la interioridad, donde podemos ubicar a San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila; la mística de la configuración con Cristo, donde está la escuela francesa, San Juan Eudes, la vida cristiana consiste en continuar y completar la vida de Cristo; y la mística apostólica, San Pablo, San Ignacio de Loyola, Teresa de Calcuta. Ahí es donde yo considero que podemos ubicar, pues como todo, nunca es perfecto las ubicaciones, pero el padre desarrolla eso desde la categoría de místico en acción o contemplativo en acción. Así las cosas, a partir de esta categoría, de estas categorías, hay una categoría englobante, que llamo yo así. Hice un ejercicio siguiendo a Van Dijk de análisis del discurso, pero entonces también análisis de contenido de 1188 discursos de las 34 obras. Entonces se hizo, bueno, no todos, se leyeron esos, pero se tomaron 160, de los 160 se tomaron 60 para el ejercicio de la investigación. Y la categoría discursiva englobante es la que define esa categoría mística apostólica, es verdadero cristiano. ¿Cuál es el núcleo? Quiero hablar entonces de los momentos, el núcleo, fundamentos, características e implicaciones de esta correlación. El núcleo, ya lo señalaba Margarita indirectamente al hablar, y lo mismo Ruby, en la experiencia de Dios. Al padre García Herreros se distinguió por ser fruto, esa experiencia por ser fruto de una relación personal, íntima e intensa con Dios Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, vivida en el seno de la Iglesia. Les dije ya, se inspiró en esa mística de la configuración con Cristo, heredada de la escuela francesa de espiritualidad, y en la mística de la interioridad aprendida en la escuela de los amantes de Cristo, como él lo llama, o maestros de la espiritualidad tales como San Agustín, San Bernardo de Claraval, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, entre otros.
Inspirado en la obra de Juan Eudes, debemos formar a Cristo en nosotros, debemos continuar la vida de Cristo, debemos completar la vida de Cristo con nuestra corta vida. Por eso su anhelo vehemente por vislumbrar esa transformación interior en cada uno de sus interlocutores, ya lo señalaba Ruby, consiste en ser actuar como hijos de Dios, asumir los rasgos de Jesucristo, proceder con Él en obediencia a la voluntad del Padre, pero desde la propia personalidad y el contexto de cada uno, el rol donde cada uno está. Desde ahí tenemos que hacer presente a Cristo. Ya lo dijo Margarita y lo explicó bastante en torno a ese núcleo como es el amor. Sus fundamentos, la misión de Cristo la continúan sus discípulos, los que estamos aquí sentados, parte de lo que queremos reflexionar, dentro del rol, ¿qué debemos hacer? Entonces dice que desde esa misión, la entrega, la fidelidad, la obediencia a la voluntad del Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Por consiguiente, para el Padre Rafael, su acción apostólica inspirada en el Evangelio, en la espiritualidad eudista, la formación filosófica humanista, el magisterio eclesial y la doctrina social de la Iglesia, procuró la implantación del reino de Dios. Cada acción iba en ese orden. La construcción de la ciudad cristiana, la civilización del amor, la transformación del mundo o el proyecto utópico de la nueva Colombia fundada en el amor, la justicia y la fraternidad. Palabras que hemos escuchado en este momento. Desarrollo cada una de ellas, no lo voy a hacer ahora, solamente quiero hablar ahora de las características de esa mística apostólica del Padre, esa correlación entre la experiencia mística, que es la experiencia con Dios, esa intimidad, ese diálogo con Él, y que se hace vida en la expresión, como lo decía Margarita, en el amor a Dios y en el amor al hombre, y desde ahí desarrollo entonces. En este punto se plantea el origen de esta categoría discursiva englobante del Padre, verdadero cristiano, con la cual se caracteriza la mística apostólica. Encontramos las raíces en San Juan Eudes, de quien la apropió. Digo que son varias características. La primera, que es contemplativa. Esa actitud contemplativa del Padre lo caracterizó desde muy joven, desde su infancia, en un doble movimiento, como lo plantea en el discurso, como la cruz, es decir, trascendente e inmanente, que lo orientó hacia la infinita realidad, como él lo llamaba, hacia Dios, y hacia las realidades visibles. Cito sus palabras: si queremos ser cristianos verdaderos, debemos practicar una religión como la cruz de Cristo, horizontal y vertical al mismo tiempo. Vertical, que nos una continuamente a Dios, con lo sobrenatural, con lo eterno, con el abismo que es nuestro origen y nuestro fin, y una religión horizontal que nos vincule con los hombres, con las realidades visibles, con el progreso, con la ciudad temporal. Desarrollo también cómo la experiencia con el misterio amoroso de Dios se proyecta en lo humano, comunicando amor, en otras palabras, siendo fragancia de Cristo o transparencia del amor divino. ¿Cuál es nuestro rol? Es eso, ya lo señalaba Margarita con su énfasis en el amor. Debemos ser transparencia del amor divino, lo que conlleva el compromiso por la edificación del reino. Ya lo señalábamos también al inicio hablando del Centro Rafael García Herreros, lo que quiere hacer por el reconocimiento del otro como hermano. En síntesis, ¿qué cosa tan bella es el verdadero amor a Dios? Que hace al hombre estático ante Dios y absolutamente sensible al hombre, a sus dolores, a sus limitaciones, a todas sus carencias, que lo llena de actividades y de proyectos en servicio del hombre, que lo entrega a la construcción de la nueva sociedad igualitaria, cristiana y feliz, que va a aparecer antes de que llegue Jesucristo por segunda vez. Muy contemplativo. Dentro de la mística latinoamericana se habla de los místicos de los ojos abiertos, es decir, atento a los acontecimientos. Implica contemplar para interpretar a la luz del Evangelio y el magisterio de la Iglesia, y así actuar de manera situada en beneficio del prójimo al respecto. Cuando veo la cantidad impresionante de familias en absoluta miseria, que ya lo señalaba Ruby, que llegan a mi oficina a pedir limosna, a las cuales muchas veces me es imposible ayudar, cuando veo los rostros bellos y pálidos de los niños que llegan con su madre, a quien abandonó el esposo campesino para irse a buscar trabajo en otra parte, cuando contemplo este tremendo paisaje de miseria, de familias sin trabajo, sin esperanza, pienso que debemos comenzar una gran campaña en relación con los campesinos. De manera indirecta se perciben las resonancias en sus meditaciones de las palabras de Santo Tomás de Aquino,
contemplari et contemplata alistradere. De eso soy testigo y lo cito porque, estando una vez cuando dice que fui alumno, realmente participé con él en algunos momentos de oración, pues conocí al padre Diego y por el padre Diego pues en algunos momentos también compartimos con el padre García Herreros y los del colegio nos veíamos con él. Y en un grupo de oración, Mauricio San Pietro, un uruguayo que estaba con nosotros, nos llevó a orar con él y en esa ocasión el padre citó estas palabras de un rato de profundo silencio. Todos nosotros jóvenes con guitarra listos a cantar al estilo carismático y el padre en un silencio profundísimo. Te amo, amantísimo Jesús, verbo encarnado, expresiones así, iba diciendo y nosotros ahí entre abra los ojos y ciérralos, pero insistí en eso, que lo contemplemos, lo demos a conocer, que lo compartamos. La inspiración del Espíritu lo movía al compromiso. En esos momentos de contemplación, intimidad y unión con Dios, así obtuvo la fuerza y la luz interior para interpretar los signos de los tiempos, en medio de las incertidumbres y dificultades propias de los acontecimientos que iba sorteando en su cotidianidad. Dije, contemplativa. 2, comprometida. El padre es consciente de la dicotomía en la comprensión de la vida cristiana, pues se había entendido como la dedicación exclusiva al cuidado de la relación con Dios, lo que suponía separarse del mundo y de todas sus seducciones. Juan Eudes insiste en un momento en la regla del Señor Jesús que dice que hay que renunciar al mundo, al pecado, a sí mismo. Pero a partir de la contemplación de la situación del continente latinoamericano, le fue imposible permanecer tranquilo o indiferente ante el sufrimiento del ser humano a causa de la pobreza, el hambre, la falta de educación, de un trabajo bien remunerado o de techos dignos para vivir, los desastres naturales, la violencia, los secuestros, el narcotráfico, etc. Por tanto, tomando como referente la enseñanza de Jesús sobre la vida eterna, desde el actuar del buen samaritano, reflexiona sobre las implicaciones del amor al prójimo. Por eso le emocionó evidenciar que a partir del magisterio social se había reconocido la profunda vinculación de la existencia cristiana con el mundo y la obligación cristiana de comprometerse con el progreso y desarrollo humano, como lo señaló Rubi. Ante la pregunta, ¿por qué un cristiano debe interesarle el mundo? Respondió que la existencia cristiana es una proexistencia. Y aquí está lo que más quiero resaltar, ¿cuál sería nuestro actuar desde el minuto de Dios? Ser proexistentes, es decir, una vida para los otros. Proexistentes, una vida para los otros. Solo vivimos cristianamente cuando hacemos de nuestra vida una vida realmente para otros. Por consiguiente, el cristiano no puede estar tranquilo, pues como ser itinerante en la búsqueda de la perfección, entiende que debe asumir en su existencia el gran compromiso de ayudar a transformar el mundo, ser cooperadores de Dios en la creación. Al respecto dice, nuestra vocación es un llamamiento al progreso. Estamos llamados indudablemente a progresar, a hacer progresar el mundo y básicamente a nuestros hermanos. Convertirse significa entregarnos a la perfección del mundo y de nosotros mismos. Convertirnos al cristianismo verdadero es convertirnos al progreso, al entusiasmo en favor de un mundo mejor hecho por nosotros. El método, que pienso que resuena, que hablaba Rubi de un método para hacer progresar el mundo, dice el padre, ensayado en el minuto de Dios, consta de 3 etapas, a saber, la espiritual, la social y la técnica. El método, 3 momentos, espiritual, social y técnico. Nuestro método es sencillo y elemental al mismo tiempo, pero eficaz. Una promoción espiritualista que hace al hombre apto para el cambio que se avecina. Nosotros no creemos que se pueda mejorar al hombre si no se le mejora el corazón. Os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, dice Dios en Ezequiel 36:26. No queremos fundamentar ningún proceso a base de odio, de sembrar rebeldía o amargura. Queremos cimentar la reconstrucción de la ciudad, poniendo un fundamento de espiritualidad y Espíritu Santo. La segunda etapa es la promoción social, en la cual se descubren todos los caminos de la unión, los caminos de la comunidad y la fuerza que ella tiene para resolver la mayoría de sus problemas. Y la tercera etapa, que es eminentemente técnica, es una etapa de promoción económica en que se inquieren y se descubren las rutas del desarrollo, de la producción, del mejoramiento y del bienestar a base de productividad de la región. Carismática.
Para desarrollar este apartado, me permito citar y comentar algunos apartes del cuento de carácter narrativo reflexivo Distinguido Caballero, escrito en 1974, en el cual el padre expone su comprensión de esta característica del verdadero cristiano, apóstolo cristiano de acción, a partir de lo que acontece en la vida de un caballero de un alto mundo social cuando tiene la experiencia de Dios por el Espíritu Santo. Primero, sucede en un ambiente comunitario de oración, y aquí lo voy a comentar porque aquí hablo bastante. Entonces resulta que en el cuento encuentro un distinguido caballero que estaba muy enfocado en los bienes materiales y en la fama, los intereses. Pero llega un grupo de oración donde encuentra a gente muy sencilla. Los primeros grupos de oración, recuerden la experiencia del minuto acá, el bautismo del Espíritu Santo en el Padre, 1969, y desde ahí se marca un hito de los grupos de oración que empiezan en el minuto de Dios. Y entonces llega uno de esos grupos, y entonces en ese ambiente ve que la gente está orando, le inquieta ciertamente cómo él en medio de toda su experiencia ve gente muy sencilla que alaba a Dios, lee la Biblia y se dispone a la acción del Espíritu Santo. Y entonces dice que este hombre comprendió en ese pequeño grupo humilde, heterogéneo, que el cristianismo no es simplemente para el templo dominical, sino que es para la vida. Que no se podía gastar el tiempo en discusiones políticas, en crónicas banales de alto mundo, sino que la faena del hombre era inmensa en la vida. Es la faena de adoración, de construcción, de evangelización, una tarea de relación íntima con Dios. ¿Qué es lo que vive en ese ambiente? Que el Espíritu Santo estremece, da nueva mirada y da poder. Y entonces lo que vio es que el Espíritu le llevaba a cambiar totalmente el plan de vida. Tuvo una experiencia, se vio confrontado. Para el padre es muy importante dentro de lo que señalo como experiencia mística. Me atrevo a señalar que el bautismo en el Espíritu Santo para él fue una experiencia mística en tanto que marcó un hito y una manera de actuar y de gestionar en el minuto de Dios con un enfoque neumatológico. Su religión ya no era para defender los intereses personales ni para calmar ciertos escrúpulos, sino que era algo personal, íntimo con Dios, en que afloraban las exigencias del Evangelio con toda su fuerza. El Espíritu Santo comenzó a derrumbar en él todos los ídolos, uno por uno, a derrumbar su posición tranquila y superficial y a darle una extraña profundidad divina y al mismo tiempo una paz desconocida. Le hace ver todo un mundo cristiano por reconstruir, por rehacer desde el punto de vista religioso. El Espíritu Santo concede el don de la vida nueva. De un momento a otro, sin saber por qué, se sintió liberado de la esclavitud del dinero. Él ganaba mucho, era afortunado e inteligente en sus negocios, pero comprendió el llamamiento terrible de la justicia social y empezó a estudiar de qué modo debía realizar él personalmente la justicia. Si el movimiento de la relación en el espíritu tiene fuerza y sinceridad, debe tener también aplicación práctica en la vida social. Tiene que traducirse inmediatamente en fórmulas concretas para el hombre colombiano. ¿Por qué no buscar en Colombia unos lugares para hacer un esfuerzo de desarrollo, de progreso, de promoción social, de promoción espiritual, para probar lo que puede ser el don del Espíritu Santo llevado a la vida práctica del hombre? La finalidad del grupo de oración no solo era dedicarse al cultivo de una espiritualidad intimista sin compromiso, sino que la espiritualidad del compromiso con el prójimo en amor, justicia y fraternidad. Y culmina la narración indicando que este equipo se encuentra trabajando comprometidamente por la justicia social, buscando proyectar sus iniciativas en toda Colombia. ¿Qué implica para nosotros? 3 acciones. Primero, orar, amar y servir. El verdadero cristiano cultiva la dimensión espiritual de su existencia, es decir, reconoce su ser y papel en el universo, entiende el significado de la fraternidad universal y procura el encuentro íntimo, personal con Dios por la toma de conciencia de su presencia. Y a semejanza de Jesús busca los momentos de intimidad y comunión con su Padre amoroso para dialogar acerca de las situaciones que vive. Por eso procura orar en todo tiempo, circunstancia y lugar, para escuchar la voz divina y atender a su voluntad. ¿Cuáles serían esos 3 compromisos que les invito y que el Padre nos invita? Orar, amar y servir. Orar, ya lo señalé. Amar es la vocación del verdadero cristiano, dice el Padre García Herreros, ya lo dijo Margarita, no voy a profundizar en doble movimiento, amar a Dios y amar al hombre. Y servir, ustedes y yo conocemos y hemos escuchado que para el Padre el verdadero cristiano expresa su amor a Jesucristo en un gran amor y servicio al hombre. Es la manifestación clara de la conversión del corazón y de la moral, es decir, por estar la existencia centrada en Dios es capaz de amar divinamente al prójimo. Es vivir a modo del Hijo de Dios en total entrega y donación. Es vivir proexistentemente.
de modo fraternal y misericordioso. Por tanto, entregarse es desgastar la vida como el Maestro, ya que la medida que se realiza en los actos caritativos concretos por el bienestar de los demás, se contribuye a su desarrollo y progreso integral en consonancia con la dignidad como hijos de Dios. Considero que en esta cita se sintetizan las consecuencias éticas de la mística y las místicas de la ética en el pensamiento del padre Rafael García Herreros. Por tanto, qué cosa tan bella es el verdadero amor a Dios, que hace al hombre estático ante Dios y absolutamente sensible al hombre, a sus dolores, a sus limitaciones, a todas sus carencias, que lo llena de actividades y de proyectos al servicio del hombre, que lo entrega a la construcción de la nueva sociedad igualitaria, cristiana y feliz, que debe aparecer antes de la segunda venida de Cristo. Gracias. Muchísimas gracias al padre Gregorio por su participación. Vamos a invitar amablemente a los que nos siguen virtualmente para que mantengan cerrados sus micrófonos a fin de evitar un retorno de sonido aquí en la sala donde nos encontramos. Y finalmente la intervención de nuestro invitado especial, el padre Diego Jaramillo, sacerdote eudista, presidente del Minuto de Dios. El padre Diego es licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado en Teología Pastoral del Instituto Católico de París, doctor honoris causa en Innovaciones Sociales y Pastorales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, formador de sacerdotes, ha sido profesor y rector de seminarios, líder espiritual y predicador de la Renovación Católica Carismática en Bogotá, en Colombia, a nivel latinoamericano y mundial, comprometido en el servicio a los pobres y vinculado al Minuto de Dios desde los inicios de la obra. Ha sido un innovador espiritual y social, jalonando los esfuerzos del Minuto de Dios en los campos evangelizador, evangelizador, educativo y social. Acaba de celebrar el padre sus 92 años. Lo escuchamos. Bueno, se trata de que hablemos un momento siquiera acerca del padre García Herreros. Yo creo que al hablar del padre García Herreros es preferible que ustedes lo lean, porque la gran mayoría de lo que dijo y escribió se puede llegar a él por las obras que están escritas, de manera que es un maestro que sigue vivo. Yo pienso que el padre Rafael tuvo como 3 etapas importantes en su magisterio. La primera, pues ustedes saben las fechas principales de él. Nació en 1909, entró a la comunidad eudista primero en 1926, pero luego se incorporó a la comunidad en 1930, se ordenó el 19 de agosto de 1934. Apenas se ordenó, lo enviaron a trabajar en el Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos en Antioquia, donde estuvo 2 años y medio. Pasó luego al Seminario Conciliar de Jericó, también en Antioquia. De allí pasó al Seminario de Mérida, en Venezuela. Como no pidió visa, entonces para estar en Venezuela, entonces le pidieron que saliera hasta que arreglara sus problemas legales. Pasó al Seminario de Pamplona. Luego estuvo brevemente en el Seminario de Cartagena. Volvió, porque estaba escribiendo una vida de Juan Eudes, al seminario que teníamos los eudistas en San José de Miranda, que queda en la provincia de García Rovira de Santander del Sur. De ahí volvió a Cartagena. De Cartagena fue a Europa a sacar su licenciatura en filosofía. Cuando regresó de Europa en enero de 1952, lo enviaron a trabajar al Seminario Conciliar de Cali, y en el año 54, en septiembre,
pasó brevemente por Medellín, pero llegó aquí a Bogotá y ya se quedó en Bogotá hasta su muerte. Yo creo que podríamos decir que hubo como 3 etapas en la enseñanza del padre García Herreros. La primera etapa fue una etapa como formador de alumnos de seminarios, sobre todo de seminarios menores, pero también en Cartagena, en Cali, de seminario mayor. Esa etapa yo la veo sobre todo como el tiempo en el que el padre García Herreros estuvo pensando en los filósofos, en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, es decir, los filósofos griegos y también los poetas latinos. Y entonces tuvo una insistencia especial en el hombre, en el ser humano, y entonces estaba enamorado del ser humano. Luego el padre Rafael García Herreros, estando en Pamplona sobre todo, le pidieron, tal vez antiguos compañeros del sacerdocio, el párroco de Cúcuta, etcétera, que predicara sobre el sacerdocio, bodas de plata sacerdotales del padre Demetrio Mendoza, por ejemplo, del padre Daniel Jordán, y entonces se fue centrando en el sacerdocio del Señor, y también parte de ese énfasis lo hizo cuando trabajaba en seminarios mayores, pero sobre todo ya no tanto seminarios menores, sino seminarios mayores. Entonces pensó más en Jesucristo sacerdote. Y sobre todo a partir del año 67, cuando conoció la renovación carismática, entonces comenzó a abrirse mucho más a la presencia, a la doctrina, a la enseñanza acerca de el Espíritu Santo. De manera que pongo como esas, me parece a mí, como esas 3 etapas de la vida: el hombre, el sacerdocio o Jesucristo como sacerdote y el Espíritu Santo. El hombre, o cómo escribió y cómo manifestó el Padre su enseñanza, además de las clases que debía dar en los respectivos seminarios, a donde les dije que le pidieron sus superiores que fuese a trabajar. De una manera especial, el padre García Herreros, en la primera etapa de su vida, escribió cuentos, recogiendo todos los cuentos que he podido recoger. Es posible que alguno que otro se me haya escapado, pero he publicado los cuentos del padre Rafael en 2 tomos, en 2 volúmenes. El primero, sobre todo centrado en el seminario menor, en la enseñanza de los idiomas, del griego, del latín, etcétera, y en la formación de los jóvenes, y el segundo, más centrado en la parte social. Entonces, cuentos relacionados con la vida ya del minuto de Dios o de etapas de la vida a las cuales fue llegando. Pero entonces quiero subrayar la etapa cuentista. El doctor Antonio Cacua Prada, que es un excelente historiador, biógrafo, me ha dicho que él considera que realmente el padre Rafael García Herreros ha sido el mejor cuentista que tuvo Colombia en el siglo XIX y principios del XX. Los cuentos del padre Rafael. Pues volveré un poco sobre esa temática. Pero después ya no fueron los cuentos, sino que fue el género Minuto de Dios. Además de eso, por supuesto, hay algunos otros artículos sobre teología, sobre Cristo sacerdote, etcétera. Pero digamos, para mí, los 2 principales géneros literarios utilizados por el padre fue la primera etapa de la vida, cuentos,
y la segunda etapa de la vida, Minutos de Dios. ¿Qué quiero decir de los cuentos? La primera gran etapa de cuentos fue sobre el hombre como hombre. Entonces, una influencia de los filósofos griegos y latinos, de los estudios de filosofía que había hecho en Roma. Yo creo que esa es como lo fundamental. Y entonces ahí yo podría ahora recordar, por ejemplo, en esa etapa de cuentos, por ejemplo, tratando como de novelar, pero al mismo tiempo de comunicar una enseñanza, por ejemplo, la parte espiritual, Juan Eudes y el Evangelio, etc. Entonces, por ejemplo, Polvo de Libros, fue un cuento donde el padre se dirige a seminaristas diciéndoles: oiga, cuando ustedes vayan a leer un libro, vayan a la biblioteca y allá van a encontrar unos libros que casi nadie ha leído nunca, tanto que están todos empolvados, de manera que ustedes cójanlo y léanlo, y ahí ustedes van a encontrarse con un mensaje espiritual lleno de importancia. Polvo de Libros. Otro cuento, un poco en esa misma línea, llama Lecciones de Escultura. Entonces es la historia de un seminario donde un día un muchacho, un alumno del seminario, llega donde el rector y dice: padre, vengo a pedirle que me cambie de habitación. ¿Y por qué? Padre, porque estoy en una habitación donde no puedo dormir. ¿Qué le pasa? No, pues que a medianoche llega a esa habitación una visita y se ponen a conversar con mi compañero, y bueno, ¿y qué? Y a esa noche en el seminario, ¿y quién es el que sea? Pues yo creo que es Jesús y Jesucristo el que llega ahí. Sí, señor, pero no me dejan dormir. Oiga, pero que me cambie. Y entonces digo: pero si usted ve a Jesucristo ahí, y usted, porque usted me cuenta que se puso a mirar por las rendijas y que usted está casi que convencido que es Jesús el que llega ahí a visitar a su compañero. Y pues yo creo que es una situación privilegiada, porque lo voy a cambiar. Digo: no, padre, porque yo me muero de envidia, porque no es a mi pieza, sino a la pieza del vecino. Y entonces, ¿y qué le dice Jesús a ese vecino? No, pues él está empeñado en que lo va a transformar, por eso Lecciones de Escultura. Entonces, mi compañero se pone en cruz contra la pared y Jesús saca un martillo y una gubia y comienza a tallarle, y le está diciendo: Jesús le dijo la última vez que iban a llegar a tener que tallarle el corazón y que eso era lo que más le iba a costar, porque tallar en un hombre nada menos que el corazón de Jesús, eso es dificilísimo. Y entonces, bueno, el padre toma nota de eso y reúne a la otra noche a los seminaristas y les dice: oiga, quiero decirles que alguien me está diciendo que aquí están dando unas lecciones y yo quisiera que todos ustedes se matricularan. Son lecciones de escultura y el que las da es el mismo Jesucristo. De manera que todos los seminaristas a estudiar y a dejar que el Señor sea el que le traspase, el que le trabaje el corazón a cada uno de ustedes. Esos son los cuentos del Padre, ¿ven? Es decir, cuentos que tienen un sentido espiritual profundo. Entonces a veces son los cuentos, por ejemplo, el juego de guerra, pero por ejemplo son cuentos relacionados con la marcha de un plantel, pero sobre todo con el aspecto espiritual. Esa era como la primera etapa de cuentos del padre García Herreros. Entonces, por ejemplo, Jartera de Vida. Entonces una mujer que dice: esta vida es harta, pero ¿por qué es harta la vida?
porque ella solo está pensando en modas y no está pensando en la grandeza de un ser humano al cual se le comienza a formar para que realmente se vuelva servidora de Dios y de los hombres, etcétera. Entonces, esos son los cuentos del padre García Herreros. Son cuentos que llevan un mensaje espiritual profundo, que él se valía para ir explicando toda su doctrina espiritual, pero también su motivación humana, se valía de inventarse un cuento. Cuando yo estaba en el seminario menor, el padre Arturo Echeverri, que fue mi profesor, me dijo: ¿usted lee los cuentos de García Herreros? Le dije: no especialmente. Y yo: no, pues los tiene que leer. Y yo le dije: bueno, por ahí yo tengo un librito de cuentos de él. Y dijo: no, es leerlos, primero porque usted va a aprender mucho vocabulario. Entonces usted se forma en castellano. Pero usted ve cómo de cualquier anécdota de la vida uno puede sacar una enseñanza grande. Es decir, se le forma la imaginación. Entonces usted, al leer literatura, tiene que formarse es cómo usted puede escribir, cómo usted puede formar su imaginación. Y fue el padre Arturo, que después trabajó aquí en El Minuto y que fue para mí como el gran profesor que yo tuve, el que me enseñó a leer los cuentos de García Herreros. Y por eso, al leer los cuentos de García Herreros, la primera vez que yo personalmente me encontré con el padre, él llegaba de Roma, iba para Cali, yo estaba aquí en Bogotá en vacaciones, pero ese día se me ocurrió, dije: voy a dar una vuelta por Valmaría. Y entonces le pedí a uno de mis hermanos, ya difunto, que me prestara el carro de él para ir a Valmaría. Fui a Valmaría, le pregunté al portero qué había de especial, me dijo: no, nadie, están todos en vacaciones. Dijo: bueno, pero por ahí sí entró el padre García Herreros. Y yo: ¿dónde está? Como yo coleccionaba los cuentos, entonces quería conocerlo. Y entonces me dijo: creo que está en la capilla. Entonces yo me fui a la capilla, abrí la puerta de la capilla, lo vi ahí que estaba orando, entonces me quedé en la puerta, ya pensando: ya va a salir, por aquí lo veo. Y al ratico salió. Cuando me vio dijo: ¿quién es este joven simpático? Tenía toda la razón. Y entonces yo me presenté a él, y bueno, la conversación no avanzaba mucho, entonces yo le dije: padre, quiero contarle que yo colecciono sus cuentos. Me dijo: ¿por qué? Y le dije: porque el padre Arturo Echeverri, que fue alumno suyo, fue profesor mío, y él fue el que me dijo que los coleccionara. Entonces me preguntó 2 o 3 palabras más y me dijo: en adelante usted va a ser el que me los va a coleccionar. Cuando yo escriba un cuento, se los mando a usted, y usted guárdemelo, y cuando yo lo necesite, le escribo a usted pidiéndole dónde está tal o cual cuento. Así comenzó la amistad con el padre García Herreros. Él se despidió porque me dijo que iba para Cali. Entonces yo le dije: padre, yo lo llevo al aeropuerto, ahí está el carro de mi hermano. Entonces lo llevé hasta el aeropuerto, y apenas lo dejé en el aeropuerto, otra vez para Valmaría, a abrir la maleta donde me dijo que tenía la colección de sus cuentos, y comencé a leer los cuentos ya de una manera pues como más ordenada y sistemática. Los cuentos del padre García Herreros fue la manera anecdótica, simpática, amable que él tuvo de irse acercando a hablar de los problemas de un hombre, de un sacerdote, fue la manera como él tuvo de comenzar a escribir. Luego entonces el padre Rafael comenzó a hablar, le pedían que predicara, sus compañeros de seminario, etcétera. Entonces comenzó a ocuparse de Cristo sacerdote, pero sobre todo cuando ya fue nombrado profesor en varios seminarios mayores. Entonces comenzó a
a hablar de Cristo sacerdote, y hay varios artículos de él en distintas revistas de los seudistas de esa época. Fue otra manera, pero sobre todo fue en el Minuto de Dios, en los tomos del Minuto de Dios. Yo recogí después, no absolutamente todo, pero sí una buena porción de los escritos que el Padre escribió para los Minutos de Dios, y con eso, con los cuentos, con alguna que otra cosa, con la vida de Juan Eudes que él había escrito, con la vida con el tomo que había escrito sobre la Virgen María, pues creo que, como hay algunos medio repetidos, en total son 37, pero yo considero 34, quitando lo que sea eventualmente repetido. Entonces publiqué 34 volúmenes de las obras del padre García Herreros como obras completas sobre distinta temática del padre Rafael García Herreros. Si resumo para decir lo que me han pedido que hable ahora, entonces, primero, sobre todo en los cuentos, habla de él como profesor, de él como maestro de seminaristas, de él como amante de las lenguas clásicas, de él como aficionado a hablar de los temas del hombre. Entonces, eso es lo primero que encuentro en el padre Rafael García Herreros. Y él tuvo sobre todo de maestro un sacerdote francés que se llamó el padre Mario Villemot. Entonces fue su profesor en Pamplona, y escribió, cuando murió el padre Mario, escribió una flor budista, que son los artículos que se hablan sobre los que van muriendo. Entonces escribió la historia del padre Mario Villemot. También otra flor que escribió el padre García Herreros fue la vida del padre Enrique Rocherot. Esas dos pues, son como las más importantes de tipo histórico. Pero les vuelvo a repetir, por ejemplo, al final, el último folleto, entonces es advocación al verbo. Entonces, advocación al verbo que él dijo, diciéndola, como esta es la oración que quiero decir antes de morir. Entonces, diciéndole a Jesucristo, tú eres el fundamental, tú eres el hombre por excelencia que ha habido en la humanidad, no ha habido uno mayor que tú, de manera que era como una advocación a Jesucristo como hombre, y entonces es la advocación al verbo que él decidía, que él quería decir antes de morir. En el Minuto de Dios hay toda clase de temática espiritual. Hay sobre la iglesia, hay sobre los obispos y sacerdotes, hay sobre la iglesia en general, hay sobre Jesús, pero sobre todo hay mucho sobre el Espíritu Santo. Entonces yo creo que ahí, para entender mejor lo que fue García Herreros como escritor, habría que leer o la parte espiritual, o la parte humanista, o la parte sacerdotal. Creo que eso entonces, pero eso lo pueden hacer ustedes. Es decir, sí, eso no es para que Margarita Osorio, o para que Ruy Traslaviña, o para que Gregorio Rodríguez les cuenten cómo ellos leyeron. No es cómo ustedes pueden entrar hoy en contacto con Rafael García Herreros y qué aspecto de la vida, el aspecto sacerdotal, el aspecto espiritual, el aspecto neumatológico, el aspecto humanista netamente, qué aspecto de la vida ustedes podrían hoy, para entender lo que fue ese hombre enfrentado a la pluma. Yo podría contarle muchas otras cosas relacionadas con el padre Rafael, pues ya ustedes saben que el padre Rafael nació en Cúcuta el 17 de enero
de 1909. Nació en Cúcuta. El papá fue el general Julio César García Herreros. El abuelo fue el general Régulo García Herreros. La bisabuela, por el lado paterno, era una prima hermana del general Francisco de Paula Santander. De manera, y por el lado paterno también, una de las abuelas, doña Matilde Orbegoso, era descendiente de un presidente de Perú. De manera que por el lado materno, doña María Hunda era la mamá, pero Monseñor Juan Vicente Hunda fue obispo de Mérida en Venezuela. De manera que por el lado paterno y por el lado materno tuvo vinculaciones o con obispos o con presidentes de la República de Venezuela o de Ecuador o de Colombia o con Santander sobre todo. Ahí en la casa al general Francisco de Paula Santander lo llamaban el tío Pachito, de manera que, es decir, lo consideraban una cierta cercanía espiritual con él. Hubo unas cartas de general Santander, creo que eran 14 cartas, al bisabuelo del padre García Herreros, al que se casó con la prima hermana de Santander. Entonces, donde Santander lo anima, entra en contacto muy familiar con el bisabuelo del padre. Bueno, yo creo que podría yo seguir hablándoles, pero creo que está lo fundamental ya dicho de García Herreros como escritor, como autor de Los Minutos, como profesor de seminario, como eudista. Margarita nos habló del amor que García Herreros y el amor a Jesucristo que García Herreros quiso difundir de una manera muy especial, y yo creo que realmente ahí podríamos hacer en el cuento que mencioné, Polvo de Libros, es el consejo de leer los libros de Juan Eudes, que están ahí en la biblioteca abandonados, pero que vale la pena leerlos. Ese es Polvo de Libros. Creo que Locura Divina habla de cómo formar a Jesús, entonces cómo Jesús mismo es el que va formándolo a uno, va formando su imagen en uno, y Él es el que lo va tallando a la manera de cómo se puede tallar una persona, pues, y la imagen de Él en cada uno de nosotros. Así podría mencionarles muchos cuentos relacionados con la vida de seminario. El juego de guerra, por ejemplo, es uno de los cuentos que se leía con mucha satisfacción siendo seminarista, pero muchos otros sobre las lenguas, sobre la espiritualidad, etc. Pero como no se trata de que les dé todo, es como por mencionarles y decirles, esas facetas están. Si ustedes quieren, las pueden profundizar, pero valdría la pena de pronto hacerlo. Muchísimas gracias, Padre Diego. Pues ahí tenemos tareas, leer, tenemos también unas pistas que los panelistas hoy nos han dado de unas líneas del pensamiento del Padre Rafael, unos testimonios, el amor a Dios, el amor al hombre, el servicio, la mística, la espiritualidad, y lo que finalmente el Padre nos invita a leer. Tal vez el último que me llega ahora uno de memoria es Querida Virgen María. Entonces, Querida Virgen María es un muchachito que se enferma y comprende que se va a morir. Pero entonces se muere la mamá primero y él se acuesta con ella en la cama
y le escribe una carta a la Virgen María, diciéndole que ya que se llevó a su mamá, que se lo lleve también a él. Y la Virgen María, muy compadecida y amorosamente, al ver cómo el hijo está sufriendo por la muerte de la mamá, pues se quiere llevar al niño al cielo. Pero cuando llega al cielo, le dice, bueno, pero te quiero decir una cosa, que virgen se escribe con B pequeña. Sí, porque la carta estaba con B larga. Bueno, mil gracias a todos los presentes también y a quienes nos siguieron virtualmente en este conversatorio. Ahí nos quedan unas ideas, unas líneas para profundizar, unas tareas y unas sugerencias de lectura de la obra completa. Para quienes no lo saben, hay que empezar por la biografía oficial. Rafael García Herreros, una vida y una obra que escribió el padre Diego, y luego ir abordando los demás volúmenes porque son bien interesantes. Les cuento para terminar que en el trabajo que tengo de coordinar la redacción de la Positio Supra Virtutibus, que es el documento para la beatificación del padre Rafael, pues he descubierto cantidad de cosas. Este documento, el objetivo del documento es demostrar, probar que el padre Rafael vivió en grado heroico las virtudes, las teologales, fe, esperanza, caridad, las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y por ser sacerdote, los consejos evangélicos, pobreza, castidad, obediencia, y le añadieron humildad. Entonces ya podrán tener noticia también cuando vaya avanzando la causa. Estamos en la etapa de ajustes de las observaciones que nos hicieron en el dicasterio para las causas de los santos, y esperamos enviar ahora medio año el documento ajustado, y Dios quiera pues que las cosas… Yo creo que le podrías añadir como virtud el desprendimiento. Es decir, cuando murió, yo en la homilía dije que por las manos del padre García Herreros habían pasado millones de dinero, pero que en ese momento, ya enfrentados a la muerte, podía decir que no dejaba ni un centavo, que todo lo que había recibido lo había entregado. De manera que, y era eso, es decir, yo recuerdo que el padre García Herreros, cuando estaba recién ordenado, trabajaba en el seminario de Santa Rosa de Osos, pintaba. Entonces, yo tengo en la oficina mía allí, o en el museo, tengo una pintura de San Juan Eudes, un rostro de San Juan Eudes, pintado por el padre García Herreros al óleo, de manera que le gustaba pintar. Alguna vez, ya posterior, estando aquí los dos, él me dijo, hombre, yo quisiera volver a pintar, quisiera volver a ejercer ese oficio. Y como yo tuve en esos días un viaje a Europa, entonces allá en Roma dije, ¿qué le llevo? Entonces dije, pues voy a comprar una caja de óleos y le llevo una caja de pinturas. Y le traje, por cierto que era pesadita y fue más bien incómodo traérsela. Pero cuando llegué le dije, padre, le traje esta caja de óleos, muchas gracias, etc. Pero como a los 15 días yo veía que él no estaba pintando. Entonces yo dije, ¿será que no tiene pinceles? Y entonces le dije, padre, ¿usted tiene pinceles? Porque si no, dígame a ver cómo le consigo unos. Y entonces me dijo, mira, excúsame, ya la regalé. Todo lo que te recibía lo daba. Es parte de la pobreza, el desprendimiento. Muy bien. Yo creo que me he despedido esto como 3 veces y el padre se acuerda de otra cosa. Finalmente, ya por la hora, hay un par de preguntas, pero
luego les enviaremos a los interesados las respuestas vía correo, dada la hora. Y entonces mil gracias a todos los presentes y a los que nos siguieron vía virtual. Unas palabras del rector. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos los que están acá en este conversatorio. Margarita, muchas gracias por tu experiencia y por supuesto por transmitir ese mensaje de amor. Ruby, por transmitir esa experiencia de fe y esa experiencia testimonial. Padre Gregorio, por supuesto, por ese trabajo de investigación en la tesis, sería bueno que la pudieras compartir a los que la queremos leer. Y Padre Diego, por ser testimonio de vida y seguimiento de la obra del Padre Rafael García Herreros. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender la misión nuestra en la obra del Minuto de Dios. San Hans, por esta moderación. Y también darlos una cuña en el mes, en junio, o sea, dentro de 8 días aproximadamente, la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espirituales lanzará 2 maestrías en modalidad virtual. Una maestría en Pensamiento Social Cristiano para los interesados y una maestría en Innovaciones Pastorales. Yo creo que muy interesante en ese proceso de formación, de identidad misional, y a todos invitados, a los que estamos acá y a los que nos están viendo, a que podamos ver esa posibilidad también de formación en la vida y obra del Minuto de Dios a través de estas 2 maestrías, maestría en Pensamiento Social Cristiano y Innovaciones Pastorales en modalidad virtual. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que nos acompañe y por supuesto recordar esa palabra, que nadie se quede sin servir, especialmente a quien más lo necesita. Gracias. Gracias.